Bueno, bien. Eh, Estamos entonces con el estudio de la armonía de los evangelios. Comenzamos hace unos miércoles atrás con el Sermón del Monte, repasamos las bienaventuranzas, analizamos la importancia de las bienaventuranzas, analizamos también pasaje de Lucas el miércoles pasado que tenía que ver con el desafío de amar a nuestros enemigos y orar por nuestros enemigos. Sí. Hoy vamos a estar hablando sobre Jesús y la ley. Así que hoy vamos a estar estudiando la Biblia en Mateo capítulo 5. ¿Qué página? Todavía no la tengo. Todavía no. 1385. Mateo capítulo 5, versículo 17. 84. Capítulo 7. Ahí está. Mateo capítulo 5, versículo 17. Vamos a estar hablando hoy sobre Jesús y la ley. Estos temas de estudio son temas muy profundos, muy extensos también, Sí. pero vamos a tratar de abarcar de una manera sintética la relación entre Jesús y la ley. ¿Cuál es la importancia y el peso que tenía para ese entonces el tema de la ley? ¿Qué decía Jesús al respecto? Ahora lo vamos a leer. ¿Y cuál es el peso que tiene para nosotros hoy la cuestión de la ley? ¿Qué significa la ley para nosotros hoy? Y también, en todo caso, ¿qué significa también Jesús en relación con esa ley? Que para nosotros eso no es importante. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Bien. Vamos a ver, ¿quién tiene el texto de Mateo capítulo 5, versículo 17 al 20? ¿Quién lo puede leer? Yo. Dale. No piensen ustedes que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. Porque de cierto les digo que mientras existan el cielo y la tierra, no pasará ni una jota ni una tilde de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los demás, será considerado muy pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los practique y los enseñe será considerado grande en el reino de los cielos. Yo les digo que, si la justicia de ustedes no es mayor que la de los escribas y los fariseos, ustedes no entrarán en el reino de los cielos. Bien, muy bien. En virtud de este versículo 20, parece que es un tema importante que está tratando Jesús, porque dice, si la justicia de ustedes no es mayor que la de los escribas y fariseos, no van a poder entrar al reino de los cielos. Entonces quiere decir que ese tema es muy importante para entenderlo, ver a qué se está refiriendo Jesús, A lo que dice. que dame un segundito, que de una forma sintética, Jesús está tratando con conceptos muy grandes y muy amplios. Porque Jesús está hablando sobre la ley. Para el judío de ese entonces, la ley era todo. Sí. ¿Sí? La ley era absolutamente todo. Y Jesús toma, si se fijan en el versículo 17, dicen, no se crean que he venido para, ¿cómo dice esa versión? Abolir la ley Por el profeta. o los profetas. No los profetas. Los escritos religiosos de los judíos incluían dos partes. La Torá es el Pentateuco, para nosotros esa es la Torá, y después estaban los Nevim. Los Nevim eran los profetas. Hay otro libro más que era Ketuvim, que eran otro tipo de escritos, pero principalmente para los judíos estaba la Torá y el libro de los Nevim. Nevim quiere decir profetas. Sí. Videntes, porque la palabra en hebreo es vidente. Entonces,
La regla de vida o la instancia que regulaba la vida de los judíos era la ley. Básicamente, o de manera más primitiva, la ley de Moisés, los 10 mandamientos. Sí. ¿Mm? Sí. Que entre paréntesis, en eso se basa el antiguo pacto, el Antiguo Testamento. Antiguo Testamento y Antiguo Pacto es exactamente lo mismo. Y está basado en el cumplimiento de la ley. ¿Cuál era la premisa? La premisa era que a través de la obediencia de la ley, uno iba al cielo, para decirlo en términos simples. El que hacía bien. Iba al cielo. Entonces, el esfuerzo del judío de ese entonces estaba basado en ¿qué? En el cumplimiento de la ley. Sí. Lo que nosotros hoy podríamos llamar una cuestión por obras. ¿Sí? El cumplimiento de la ley te hacía una persona justa. El ser obediente, el cumplir esas cosas. Ahora, veníamos diciendo que las declaraciones de Jesús marcan una contracultura. ¿Qué quiere decir esto? Que las declaraciones que Jesús hace en el Sermón del Monte son un desafío al pensamiento establecido de los judíos. Por ejemplo, nosotros lo veíamos el miércoles pasado al hablar del amor de los enemigos. Lo Sí. establecido para los judíos era: amá a tus amigos, odia a tus enemigos. Ojo por ojo, diente por diente, decíamos. ¿Se acuerdan? Sí, La me ley de acuerdo. Talión. La ley de Talión, esa cuestión de retribución que había. Bueno, Jesús ahí levanta la vara, va contra eso lo establecido, va en contra de esa cultura judía y dice: no solamente tienen que amar a sus amigos, sino también tienen que amar a sus enemigos y orar por los que los persiguen y bendecirlos, etc. En cuanto a la ley, uno esperaría que Jesús dijera: no, se terminó ahora esta obligación, se terminó esta mochila de obediencia. Uno esperaría eso. Sin embargo, Jesús lo que dice es: no vine a abolir, no vine a terminar. La palabra en el original, ahí en el griego, significa destruir o desmantelar. Eso significa la palabra que se traduce en nuestras Biblias como abolir. O la otra versión, abrogar, la Reina Valera. Y Jesús claramente dice: no vengo a destruir la ley. Al contrario, vengo a cumplirla, para que se cumpla. Entonces, acá se nos abren dos instancias diferentes de la obra de Jesús en relación con la ley. Primero, Jesús no está en contra de la ley. Y a veces cuando hablamos de esto, enseguida se nos disparan las enseñanzas de Pablo, que Pablo habla en contra de la ley. ¿Pero de qué ley habla Pablo en contra? ¿La ley de quién? De la... Pero él utiliza una palabra, de sarx. La ley sarxercana. La ley de la carne. Sacrificio. La ley de la carne está hablando Pablo. Está hablando de esta situación en la cual nosotros, por obediencia a la ley, nos ganamos la salvación. De eso está hablando Pablo. Y Pablo en algún momento tiene que aclarar diciendo: la ley en sí misma no es mala. Entonces, primer concepto que Jesús ataca sobre el tema de la ley es: la ley es buena. Yo no vengo a destruir la ley. Yo no vengo a desestimarla. Yo no vengo me gustó acá una versión: no vengo a desmantelar la ley. No vengo a destruir todo esto, al contrario, vengo a cumplirla. Claro. Cuando nosotros tenemos una mirada más integral del ministerio de Jesús y leemos las cartas de Pablo o las cartas generales se le dice la carta de Pedro, la de Santiago. Sí. Cuando leemos las diferentes cartas, vemos que la función de Jesús en relación con la ley estuvo en su obediencia. ¿Qué nos requería la ley? Dijimos hace un ratito. ¿Qué nos requiere la ley? Pensalo. Obediencia. Bien. La ley nos requiere obediencia. Nosotros no podemos ser totalmente obedientes. Entonces Jesús vino a cumplir con una obediencia perfecta. ¿Se entiende la lógica? ¿Se entiende por qué Jesús
habla esto de la ley diciendo yo no vengo a destruirla, sino que vengo a cumplirla? Porque Jesús viene a ser obediente a la ley. Era el único que podía hacer como está estipulado. Yo no leí ni una coma ni un Claro. Era el único que podía. Era el único. Era cumplirla en el espíritu, porque los judíos la cumplían materialmente. Ujú. Ellos les daban mucha importancia al rito, la parte material del rito, pero el corazón, como dice Isaías, vuestro pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. La vino a cumplir espiritualmente. O sea, Sí. cuando él dice amar a los enemigos, realmente él los amaba. Tal cual. Bien. Entonces, tenemos esa relación de Jesús con la ley en cuanto al cumplimiento. Ahora, el versículo 18 dice, de cierto les digo que yo tengo acá la versión Reina Valera, Linda es. porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Primero, aclarar, ¿qué quiere decir esto, una jota, una tilde? Bueno, está haciendo referencia al alfabeto hebreo, dice la mayoría de los comentaristas, algunos hablan de otros idiomas, pero la mayoría dice el hebreo. El hebreo tiene una letra que no es precisamente la J, acá tiene que ver con una cuestión de traducción. Es la letra Yud. La letra Yud es una tilde. Claro. Es una letra en hebreo que es una tilde, es como un acento, diríamos nosotros. Un puntito. Es más que un puntito, es como una rayita. ¿Eh? Entonces Jesús está haciendo referencia a esta letra y dice, Cualquiera se lo. lo vuelvo a leer, ¿Y qué versículo está? 18, Mateo capítulo 5, 18. Dice, ni una jota ni una tilde pasará de la ley. Quiere decir que hasta el aspecto más pequeño y en apariencia insignificante se va a cumplir de la ley. Con esto lo que está diciendo Jesús es subrayar el hecho de que él no vino a desmantelar la ley, sino cumplirla aún en su aspecto más pequeño. Entonces, hay una cuestión de permanencia de la ley aún en nuestros tiempos. La ley dada por Dios todavía sigue vigente para nosotros. Sí. Tal cual. No en la manera en que la tomaban los judíos, pero sí en la manera en la cual Dios dio la ley a Moisés. Ahora vamos a entrar en ese tema. Sí. Entonces, Jesús viene a darle sentido a la ley a través del cumplimiento de la obediencia. Dice Hebreos capítulo 10, versículo 1. Vamos a este pasaje. No quiero tomarme mucho tiempo hoy porque el clima está bastante fresco. Y encima el aire está tirando frío. Parecía que estamos en verano, pero no. No, estoy bien. Hebreo, ¿no? Hebreos capítulo 10, versículo 1. Vale, voy a ver qué capítulo es. Ya tú. 10, 1. Hebreo. Página 1757. Ah, 1757, ¿no? Sí. ¿Qué dice Hebreos 10, 1? ¿Quién lo tiene? Yo. Espera. La ley es apenas forma de orines venideros y no su imagen real. Por eso jamás podrá ser perfectos a lo que cada año se acercan a Dios para ofrecer bendición. Digo, No, está bien, el versículo 1 nada más. La idea acá, hablando sobre la ley, es que la ley está señalando otra cosa. La ley, dice la versión acá Reina Valera, es la sombra de los bienes venideros. Es decir, todo lo que tiene que ver con la ley y su cumplimiento, todo lo que es el sistema sacrificial, por ejemplo, lo que son los mandamientos, todo eso está apuntando a cosas mucho más allá que al mero cumplimiento de lo que la ley pide. ¿Sí? Entonces, la ley no solamente tiene un propósito de cumplimiento efectivo, inmediato,
por ejemplo, no mientas, sino que hay un espíritu que tiene esos mandamientos detrás. ¿Por qué no mentir? ¿Cuál es el espíritu de la no mentira? Bueno, el espíritu de la no mentira es, no engañes a tu hermano. Entonces no es solamente no mentir, sino que todo lo que esté relacionado con no engañar a mi hermano. ¿Se entiende? ¿Se entiende ahí en casa, Mariano? Lo que es el espíritu de la ley, que apunta a cosas que van más allá del mero cumplimiento del mandato o del articulado de la ley. No desvirtuarlo. ¿Eh? No desvirtuarlo. No debe virtual lo que está escrito. ¿Sabes? Que el problema de los religiosos era ese. El problema de los religiosos era que ellos hacían todo al pie de la letra. Les decía, trae el 10% de lo que cosechaste y acá tenés el 10% de lo que cosechaste. Yo cumplo al pie de la letra. Pero había un espíritu en todo eso. Ya hablamos una vez desde el púlpito del diezmo, lo que significaba y todo. Lo que había que cumplir era el espíritu, no la norma, nada más. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí. Ok. Versículo 19. ¿Qué dice el versículo 19? Mateo 5, versículo 19. Mateo 5. Fíjate. Versículo 19. Lo leo. Dale. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres muy pequeños será llamado al reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Bien, muy bien. Gracias. Algo para tener en cuenta cuando leemos la Biblia, sobre todo todo lo que es antes de las escrituras de Juan, su evangelio, sus cartas, Apocalipsis, es que toda referencia que hace la Biblia sobre las escrituras la está haciendo el Antiguo Testamento. ¿Sí? Las referencias de Pablo, las referencias del libro de los Hechos, todo eso está hablando del Antiguo Testamento sobre las escrituras. Entonces, hay una vigencia que a veces pasamos por alto que tiene que ver con la ley y los profetas. Una vigencia que sigue hasta nuestros días. Hay algunas denominaciones o corrientes teológicas que han dejado de lado el Antiguo Testamento, diciendo que eso era de otra época. Sin embargo, Jesús claramente en esta enseñanza, en el Sermón del Monte, dice que sigue en vigencia todavía la ley y los profetas. Está diciendo Jesús en ese momento que Él no vino a destruir ni a desmantelar esto, sino a cumplirlo, y que hay de aquel que enseña otra cosa que lo que está escrito. ¿Y por qué dice mandamientos muy pequeños? Es una pregunta capciosa la que estás haciendo. Esto no, lo leí en muchos. Leí miles de comentarios. ¿No doy mi versión? Dale. Mandamiento muy pequeño para mí es el cumplimiento ritualista y material del mandamiento, no el espiritual. Para Sí, mí, sí. yo leí 50.000 versiones, ¿no? Que no hace referencia de acuerdo al contexto, no vino hablando de ningún mandamiento y de repente habla de mandamientos pequeños, no se sabe cuál era pequeño o grande, aunque los rabinos decían que el pequeño, el grande era Lorismar, creo, y el pequeño, bueno, lo que decían. Pero para mí, el mandamiento pequeño es el cumplimiento que hacían los fariseos, el cumplimiento material de la ley. Bueno. Creo que encajaría bien. Sí, podría ser tranquilamente. Ahora, no hay que olvidar que había cientos de leyes, cientos de mandamientos y de observancias que los judíos deberían tener, ¿no? Y que la no observancia de alguno de ellos lo hacían culpable de algunas cuestiones y tenían que pasar después por el sistema sacrificial para lavar esas culpas. No, pero para mí tiene que ver con el lado de que no diezmar, o sea, romper ese mandamiento no tiene el mismo peso que romper el mandamiento de no matar, por ejemplo. Claro, Sí, claro. ¿no? Hay grados. Un día vamos a hablar de la gradualidad del pecado
cómo lo ve Dios y cómo lo vemos La nosotros. ofrenda de la Virgen. Está bueno. Venían ricos y dejaban cantidades inmensas de dinero y vino una viejita y dejó 2 dracmas, 2 moneditas. Y Jesús le dice, de cierto les digo, que esta mujer dejó mucho más que los demás. El espíritu. Ok, veamos ahora entonces cómo Jesús en este versículo actúa contra la cultura establecida, diciendo, no hay gradualismos. Si vos quebrás, aunque sea el más pequeño, vas a ser muy pequeño en el reino de los cielos. Sí, ¿Eh? Es decir, él está yendo en contra de esa práctica de decir, bueno, si te mandaste una gran macana, trae una vaca. Si te mandaste una macana chiquitita, trae una paloma. O un ternerito, o algo más chiquito. sí, ¿Viste? Bueno, Jesús dice, no, la ley es tan importante, la palabra de Dios es tan importante, su enseñanza, pero también hay que pensar que Dios es atemporal. Hay escrituras que Dios las temporaliza, tiene un cumplimiento efectivo dentro de un determinado periodo de tiempo, pero la enseñanza, el espíritu de esas enseñanzas son atemporales y nos llegan hasta nosotros. ¿Eh? Entonces, Jesús está llamando, en cuanto a su relación con la ley, a entender el espíritu de la ley. ¿Cuál es el espíritu de la ley? Ahora vamos a ir a ese nudo. Marco, vos una consulta del Sí, sí, sí. versículo anterior que Sí, dice del hasta que 18. todo se haya cumplido. ¿Qué vendría a ser? ¿La resurrección, el fin de los tiempos? Sí, tiene que ver con el fin de todo, el fin de los tiempos. Ah, mira. Porque yo estuve hablando con un chico de allá de San Isidro que tenía más una postura antinomianista, que es, Antinomianista. que no- Explícalo, antiley. claro, que las leyes morales del Antiguo Testamento no se aplicaban a nosotros, los cristianos. Esa herejía es antinomianista. Este, que decía que Jesús pagaba ¿cómo es? La moral de Jesús pagaba por todo la que no podían cumplirla, entonces nosotros no teníamos que seguirla, o sea que alcanzaba nada más con amar a Dios y no conseguir los 10 mandamientos porque ya Jesús había pagado por eso. O sea, claro, hasta que todo se haya cumplido, tomaban la resurrección, ya está, ya se cumplió, no hay que seguir más la ley. Pero para mí no es el caso. No es el caso. De hecho, me anticipo un poco a lo que iba a decir, pero el propósito de la ley es cuidarnos, es salvaguardarnos a nosotros. Cuando Dios le da, por ejemplo, el decálogo, los 10 mandamientos al pueblo, les dice, yo los liberé de Egipto, los liberé de la esclavitud y les doy estos mandamientos. Ahora estos mandamientos son para vida, no son para ponerlos bajo otra esclavitud diferente. Entonces, lo que hace el mandamiento de Dios, los mandamientos de Dios, es salvaguardarnos a nosotros para no apartarnos de la vida que Dios quiere para nosotros. El tema de amar a Dios, el tema de no reconocer otros dioses, el tema de honrar a nuestros padres, el tema de no mentir, el tema de no envidiar cosas ajenas, cada uno de los mandamientos de Dios está diseñado para que nosotros tengamos una vida plena, para cuidarnos, para esclavizarnos bajo ordenanzas. Entonces, cuando Dios le daba a su pueblo ciertas ordenanzas, por ejemplo, el tema del diezmo, tenía que ver el espíritu con reconocer en primer lugar quién era Dios. Que vos todo lo que tenías era gracias a Dios. Y vos con ese acto lo reconocías. Además, también tenía el otro propósito que servía para bendecir a aquellas personas que no tenían tierra propia. Y servía además para bendecir a aquellas personas que no tenían la posibilidad de trabajar. Porque Dios también les decía, cuando tengas un campo, no coseches todo, deja una partecita para el extranjero, para el desempleado. Y entonces todo eso tenía un propósito. El espíritu de la ley en general es para cuidar nuestra vida, para salvaguardarnos y tener plenitud de vida. Esto que dice Fede, hasta que todo se cumpla, tiene que ver con el final de los tiempos. Está hablando ahí, y hay otros pasajes, yo no quise ahondar esta noche en pasajes, pero hay pasajes que nos hablan, por ejemplo, Isaías 48 dice, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro Dios, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Entonces, la palabra de Dios es una palabra que permanece, por lo menos
hasta el final del mundo nuestro, al mundo conocido por nosotros hoy. Entonces, tenemos por un lado, decíamos, este cumplimiento de parte de Jesús en cuanto, mencionaba Fede recién, la cuestión moral. La obediencia de Jesús, que vino a cumplir la ley primero en su obediencia. Y en segundo lugar, viene un cumplimiento también de Jesús en su rol también de las profecías. Por eso hace referencia a la ley o a los profetas. Jesús vino a cumplir también con las profecías establecidas anteriormente. Y me perdí ya en el versículo que estábamos, en el 19, ¿no? Sí. Sí. Bien. Dice, bueno, tengo acá como muchos pasajes, pero estoy buscando Lucas 24:44. Lucas 24, Sí. página. ¿La página? No sé la página todavía. Ahora con el buscan los chicos, 24, 44. todavía no me aprendí la página de No, esta. tranqui, tranqui. 1533. Gracias, amigos. Fíjense lo que dice Jesús mismo, hablando en otro contexto, sobre este tema del cumplimiento. Cumplimiento profético. 1533. ¿Quién lo tiene? Lucas 24:44. Todos lo tenemos, pues, todos lo tenemos. ¿Lo querés leer? ¿Qué Lalo? ¿Qué versículo? 44. 44, ¿no? Versículo. Versículo 44. Acá, sí. Le dijo, ¿Leo yo? Léelo, dale. Dale. Luego les dijo, lo que han pasado conmigo es lo mismo que les anuncié cuando aún estaba con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito acerca de mí, de mí en la ley de Moisés, en los profetas, en los salmos, en los salmos creo. Ahí está. Ahí está. Listo. Ahí está. Gracias, David. Sí, quería platicar. Entonces, muchas veces Jesús les dice esto a sus discípulos. Les venía anticipando que todo lo que iba a suceder, lo que había sucedido, era lo que estaba declarando los profetas. Hay un pasaje muy claro sobre esto cuando Jesús resucita. Y hay un encuentro con dos discípulos camino de Maús. Es muy conocido este pasaje, donde Jesús les tiene que explicar a estos discípulos desde Moisés. ¿Qué es desde Moisés? Bueno, desde el Génesis, Sí, ¿no? Desde el principio. El escritor, dice la tradición, que el escritor del Pentateuco, los primeros 5 libros, ¿quién fue? Sí. Moisés. Moisés. Entonces, cuando dice desde Moisés, les comenzó a explicar desde el Génesis hasta los profetas todo lo que se relacionaba con él. Y acá agrega los salmos. Y acá arriba los salmos, ¿no? Muy interesante. Acá tenemos la Torá, Nebim y Ketubim. Los tres componentes del Talmud tenemos acá. Entonces, la relación entre Jesús y la ley tiene que ver con una relación de cumplimiento. En primer lugar, el cumplimiento de la obediencia de la ley. En segundo lugar, el cumplimiento de los profetas. Toda la palabra, toda la Biblia, apunta a la persona de Cristo. No podemos entender la Biblia y sus conceptos sin centralizar a la figura de Cristo. Cualquier elucubración o cualquier teología o doctrina que excluya la persona de Cristo es algo que se torsiona en algún momento. Es una herejía total. Es una herejía. Es una herejía. Entonces, toda lectura que nosotros hagamos del Antiguo Testamento, sobre todo, del Nuevo Testamento está mucho más claro, pero el Antiguo Testamento gira, no que tiene, sino gira, sin lugar a dudas, en la persona de Cristo y en su cumplimiento. Entonces, cuando nos parezca algo raro, nos tenemos que preguntar de qué manera Cristo cumple esta escritura. Un ejemplo, el libro de Esther. ¿De qué manera se relaciona con Cristo? No le voy a dar la respuesta para que la piensen. Pero aún el libro de Esther, que no menciona en ningún momento a Dios,
habla también sobre el sacrificio de Cristo y está relacionado con esa figura. Entonces, la relación de Jesús con la ley es una relación en la cual Jesús viene a subrayar la importancia de la ley en la vida del judío del primer siglo, pero también en nosotros, De la creación del hombre también. en su cumplimiento, también dentro de la ley, en su cumplimiento en cuanto a obediencia de la ley y en cuanto a cumplimiento de las profecías. Vamos al versículo 20, que este es el desafío para nosotros. Sí. Mateo 5:20. El libro de Esther, lo que los profeta y la reina Esther, que se sacrifica al ir a los pies del rey, ¿no? De jefe o hasta jefe al suelo. Porque Mateo le va a pedir que interceda. Y ella se anima a entrar al rey bajo pena de que no. Sí, sí, puede ser bien. Se me ocurre. Sí, puede andar por ahí. Tiene otros componentes, pero puede andar por ahí, está muy bien. Está más tranquilo. ¿Estamos ahí, Mateo 5:20? Sí. ¿Qué dice? Yo les digo que si la justicia de ustedes no es mayor que la de los escribas y de los fariseos, ustedes no entrarán en el reino de los cielos. Bien. Nosotros solemos hablar de que Jesús ama a todo el mundo y recibe a todo el mundo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. Bueno, hay una serie de personas a las cuales Jesús no recibe nunca. ¿Quiénes son? Suena duro, ¿no? Decirlo. Sí. Pero hay personas a las cuales Jesús rechaza. Sí. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son esas personas? Escribas y fariseos. Escribas y fariseos. No, mira. ¿Cuál es el significado de ser un escriba y un fariseo para Jesús? Que no cumple, Hay que leer el capítulo 23 de Mateo para Lo tengo acá. no Mirá. cumple la ley. Hay de ustedes, les leo y sacamos la conclusión juntos. Hay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, porque cierran el reino de los cielos delante de los hombres y no entran ustedes ni dejan entrar a los demás. Porque recorren mar y tierra para ser un discípulo y una vez hecho, lo hacen 2 veces más hijo del infierno de ustedes. Porque diezman la menta y el eneldo y el comino y dejan lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Era necesario hacer eso sin dejar de hacer aquello. Porque limpian lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de injusticia. Porque son semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Este es Jesús hablándoles a este tipo de personas. Aclarándole. Cuando hablamos de escribas y de fariseos, no estamos hablando de una profesión, no estamos hablando de alguien que se dedica a algo, sino que estamos hablando de un tipo de persona, de un tipo de comportamiento de persona. De una persona hipócrita, que de la boca para afuera dice algo, pero dentro suyo y en su comportamiento íntimo hace otra cosa. Un versículo que es la conclusión de este capítulo. A ver. Y serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Entonces, Primero, lo que nos dice Jesús mismo en esta enseñanza es que la manera en la cual nosotros actuamos tiene que ser mejor a la de una persona hipócrita, a la de una persona que dice algo de la boca para afuera, pero después sus actitudes contradicen lo que está diciendo. Si yo te hablo, le digo, Santi, sos un genio, sos un capo, seamos amigos, te pago un latte en Starbucks que sale 8.000 pesos, yo te lo pago igual, nos vamos, y después le digo a Fede, no me lo banco más, a Santi. No, le digo a Fede, no me lo banco más a Santi, viste que viene siempre chivado con la bicicleta, encima labura de delivery. O sea, sería. No, mentiras. Le saco con el mismo. No, estoy inventando todo. O sea, como dicen el dicho, Pero se yo he tratado
por un lado, le estoy creciendo bastante y me interesa estar con vos, charlar, conocerte, y por otro lado, lo estoy matando, lo estoy denigrando, lo estoy insultando. Entonces, lo que yo siento en realidad de adentro es, no me importa Santiago, ¿qué me importa? Yo me quiero acercar porque viene a la iglesia y no quiero que se vaya a la iglesia porque cobro más sueldo como pastor. Eso es mentira. No cobro más sueldo, pero digo, entonces Jesús lo que nos dice es, no te comportes de manera hipócrita, porque haciendo eso estás actuando igual que un fariseo, que un Sí, escriba. sí, y no que como no. Que seas, pero no solamente eso, sino que busques realmente Lo que, eh, hacer lo que Dios te pide. Porque ellos, de algo que se gloriaban los religiosos, es que ellos conocían a Dios y que sabían de Dios. Y ellos enseñaban sobre Dios, pero en realidad solamente tenían información sobre Dios. Y reproducían la información, pero no lo conocían, porque su interior no había sido cambiado, no había sido transformado. Entonces, otra vez, la contracultura de Jesús es, seguramente tenés a los fariseos hipócritas de ejemplo, vos querés ser como ellos, porque hablan muy bien de la Biblia, porque son grandes predicadores, porque le dan premios por todos lados, en las plazas y en las esquinas, pero en realidad no tenés que buscar ser como ellos, porque sus comportamientos, la manera en que están hechos sus corazones, van en contra de Dios. Entonces, ahí está el desafío de contracultura de Jesús, que nos toca también a nosotros en el día de hoy. por tus frutos te conoceré. Por tus frutos, por los frutos los conoceréis. Entonces, Jesús, en esta enseñanza en relación con la ley, nos dice, no basta solamente con ser conocedor de la ley, por tener la información, hoy hace un ratito hablamos con Fede sobre teología y doctrina, no basta solamente con conocer de teología y doctrina, sino que lo importante es vivir la palabra, vivir el mandamiento, entender cuál es el espíritu de eso, no cumplir con la regla nada más. Por eso en este pasaje de Mateo 23 que les dije, les cita, por ejemplo, una de las reglas que era diezmar las cosas más pequeñas, que eran las especias que uno tenía en la casa. La menta, el eneldo, ese tipo de cosas, pero después cosas más gruesas las pasaban por alto. Entonces, el cumplimiento de la ley para nosotros tiene que ver con entender cuál es el espíritu de lo que Dios nos está pidiendo hacer, más allá de observar reglamentos. ¿Qué más? ¿Se les ocurre algo más? ¿No? ¿No? A veces queremos justificar. Es un pecado chiquitito. Cuando para Dios, pecado. No hay, Para Dios es no pecado. hay medida. De Es acuerdo. pecado. Digo. Punto. Sí, Un día vamos a hablar sobre eso, porque la perspectiva de Dios y la nuestra es diferente. Sí. sí, Para nosotros no es lo mismo matar a una persona que robarse un kilo de papas, o que decir una mala palabra. Que robar un qué. Un kilo de papas. ¿Eh? Hay alguna persona que a veces como tenemos el pecado tan grande, a veces pasa que a veces negamos y para ocultar la mentira, pero como dicen el dicho, tarde o temprano se va a saber. Tarde o temprano se va a saber, es verdad. Entonces, apunta Jesús en su relación con la ley a una transformación del corazón, a una transformación de adentro de las personas hacia afuera. Para cumplir la ley, y ahí entra Pablo otra vez, Pablo hace un antagonismo entre la ley de la carne y la ley del amor. Y Pablo, al hablar de la ley de la carne, está hablando de todo este conjunto de reglamentos de leyes judías, que lo que hacían era poner carga a las personas, haciéndoles creer que a través de la obediencia de esas reglas iban a conseguir el favor de Dios o la bendición de Dios. Y lo que dice Pablo en cuanto a la ley del amor está relacionado con este pasaje bisagras, se llama. Yo le digo pasaje bisagra. Este es el pasaje, viste que una bisagra, ¿qué es lo que hace? ¿Qué une? La B.
puerta con el mar. La puerta con el marco une. Dos cosas que están separadas las une y la hace funcionar a la puerta. Este pasaje que te voy a decir ahora es un pasaje bisagra que hace funcionar el Antiguo y el Nuevo Testamento. Jeremías 31-33. Este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente, la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Para que no sea parte más de mí. Este pasaje nos dice que todo el Antiguo Testamento tiene su cumplimiento en el Nuevo Testamento, con un nuevo pacto. Este nuevo pacto, sabemos, lo trae Jesús. Esta es la sangre de mi pacto, decíamos el domingo. Entonces, el espíritu y la ley a lo que va a apuntar es un cambio del corazón. Es una transformación en la cual Dios graba en nosotros sus mandamientos, provocando en nosotros el deseo de cumplir con su ley, de cumplir con el espíritu de la ley. Y no solamente ser obedientes para ganar su bendición o su favor. Y yo noté acá 5 conceptos que me parecían interesantes de contracultura en este pasaje. En primer lugar, practicar una fe auténtica. El domingo creo que hablábamos de una fe sencilla, ¿no? Bueno, decía el desafío que tenemos de tener una fe auténtica en medio de un mundo que ha elaborado un montón de religiones. Todas las religiones persiguen lo mismo, que es darnos herramientas para llegar a un conocimiento superior o para ganarnos una parte del cielo, ya sean religiones cristianas o religiones orientales o la que sean. Todos nos proporcionan herramientas y caminos para llegar a Dios o a una deidad o la autorrealización. Bueno, el camino que ofrece Dios es contrario. Es decir, Él nos viene a buscar a nosotros y nos llama a nosotros a tener una fe auténtica. Vos estás yendo por camino equivocado. Yo quiero que me siga a mí. Porque uno dice, sí, voy a mi manera por el camino que yo elegí. Así no vas a llegar nunca. Kilómetros y kilómetros. Y el Señor que viene a buscarte, seguime a mí, yo voy por este sendero. Ahí vamos. Bueno, el punto parece ser ese, ¿no? Que Dios nos viene a buscar a nosotros y no nosotros buscamos a Dios. En segundo lugar, una transformación interna. Esto que hablábamos recién de no ser como los fariseos y los escribas, sino buscar la transformación interna. Romanos 12 nos dice que no nos hagamos a la forma de este mundo, sino que busquemos la renovación de nuestro espíritu, de nuestra mente. En tercer lugar, promover la justicia y la misericordia. El pasaje que leía hace un ratito, les decía, ustedes diezman el leño y las especias, qué sé yo, pero se olvidan de lo más importante, perseguir la misericordia, la justicia, la fe, etc. En cuarto lugar, me anoté acá, no caer en el legalismo. Me parece a mí como muy importante no caer en el legalismo. A ver, cuestiones que tienen que ver con nuestra vida diaria, de decir, uy, no oré hoy, entonces me voy mal en el día, o puse la Biblia al revés y Dios me va a maldecir. O qué bien que estuve cuando prediqué. O qué bien que estuve cuando Salí prediqué. un 10. Gran tentación para los pastores, ¿no? Salir de ahí, pastor, qué gran mensaje hoy. Ah, bueno, sí. Soy un fenómeno. Claro, te pongo las manos y te caes, ¿viste? Bueno, no caer en el legalismo. Y en último lugar, tener una vida de humildad y arrepentimiento. ¿Qué quiere decir arrepentimiento? Cuando te arrepentís de algo que hiciste, pero ¿Y ya... qué es arrepentirse? Por darse vuelo. Es cambiar la actitud. Sí. Cambiar la actitud Arrepentirse de es una- cambiar la actitud, no es solamente sentir un pesar. Claro, cambiar la actitud de una Y persona. hacer, Exactamente, y no es ha- solamente sentirte mal por lo que hiciste. y hacer las cosas bien. Y es hacer las cosas bien. Es lo que te dije. Es hacer las cosas bien. Entonces, acá establecemos más o menos en esta enseñanza de manera sintética y en este tiempo que tenemos, un poquito cuál es la relación que Jesús quiere establecer al hablar sobre la ley, sobre los profetas, diciendo que Él vino a cumplirla, no vino a desmantelarla.
e invita, o más bien insiste vehementemente, en que nosotros vayamos un poquito más allá que los religiosos. Sí. ¿Ok? ¿Algún pensamiento más? ¿Alguna idea, En Carlos? los Salmos hay un versículo: la gracia reina mediante la justicia. El Salmo, ¿no? Es un salmo. Es un salmo, sí. Extraordinario. Dale, ahí me fijo. El único que podía cumplir la ley, Jesús, y por eso nos regala la gracia. Nosotros no la podemos cumplir enteramente, ¿no? No, claro, claro. A veces decimos mala palabra, a veces mentimos. A veces decimos sin pensar cuál es la consecuencia. Eso no pasa casi todo el ser humano. El atolondramiento en la Sí. actitud. La Biblia habla de cristianos carnales, La ¿no? El necedad también, atolondramiento, la precipitación en el juicio, la debilidad en la voluntad, son los tres que a mí se como me que hay ocurren. una parte de dice, no hago lo que quiero hacer, sino hago Sino lo que no quiero hacer. entonces, si no lo hago, si hago lo que no quiero, no lo hago yo, sino el pecado que El mora en pecado mí. Ahí, que está en mí. ahí si entramos en ese terreno podemos hablar hasta el año 2050. Y te lo resumo. Los judíos se preciaban de cumplir la ley. Y Pablo les dice, pero no se olviden que el pecado entró, la muerte entró en el mundo por el pecado, y la muerte reinó desde Adán hasta Moisés. O sea que ya había un pecado que no estaba en la ley, en el decálogo. El famoso precepto que Dios le da a Adán, ahí arranca todo. Sí, esa fue la primera ley. Los judíos no entendieron, perdón, el pueblo del antiguo pacto no entendió nada de la Biblia, nada, no entendieron nada. ¿Qué más? ¿Algún comentario en casa? Mariano, Alicia, Daniel, ¿alguien? Ok. Todo está bien. Yo escuché que, bueno, pienso que la ley es lo que nos acerca a Dios, porque ninguno de nosotros podemos cumplirla. Entonces, ¿qué hacemos cuando la incumplimos? Pedimos perdón, nos arrepentimos, y ese hecho de acercarnos a Dios para pedirle perdón, es lo que nos acerca a Él. Sí, no. Eso pasa, ¿saben por qué? Porque tenemos la unción del Espíritu Santo. Cuando Jesús resucita, une la naturaleza divina con Dios. Somos hechos participantes de la naturaleza divina. Por eso cuando creemos en ese sacrificio, Dios nos regala lo primero que nos da, su amor, el Espíritu Santo. Por eso nos damos cuenta y vamos y pedimos perdón. Y tenemos un sumo sacerdote en los cielos que intercede permanentemente por nosotros. Bueno, en el concepto es interesante lo que dice Fede. Pablo dice que la ley es nuestro ayo en Cristo. El ayo Nos lleva a Cristo. era el que conducía, que enseñaba, ¿cómo tiene una palabra? Pedagogo. El pedagogo, ¿no? Y él nos dirigía, nos encaminaba hacia el conocimiento de Cristo. Así que la ley nos lleva y nos acompaña. Pablo, la palabra que utiliza Reina Valera es ayo. Ayo, sí. El ayo en Cristo. Nuestro Bien. ayo va a llevar a Cristo. ¿Algo más?